Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bien, señores, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscamos las plantitas porque recuérdense que yo hice un intercambio en el internet y la señora me regaló muchas plantas, pero algunas plantas no van muy bien. Entonces no quise mostrarlas porque yo las estaba dejando para los tutoriales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar una de esas plantas y vamos a empezar con esas plantas ahora para no detenernos mucho. Bien, aquí tenemos unas cuantas plantas que en mi opinión van muy pero muy mal, sinceramente, porque yo a esto no le veo ni pie ni cabeza. Aquí no le veo ni pie ni cabeza, pero podemos hacer el intento. Aunque a mí me parece que eso no sé. Yo podría intentarlo, pero en mi opinión, creo que esto sería una pérdida de tiempo. Mi opinión. Vamos a sacar un momentico a ver, para no hacernos muchas ilusiones. Por supuesto, aquí tenemos el famoso tapón asesino. La corteza está relativamente seca. Aquí tenemos al tapón. Miren el tapón asesino ahí. Y no sé, pero no le veo muchas esperanzas. Miren, fíjense si tengo razón. Miren, ahí está caído, ¿eh? Cuando eso está ahí caído y todo lo demás está seco, esto, miren cómo se parte, ¿eh? ¡Tatán! Está podrido ahí. Muchas gracias por haber estado conmigo y gracias a la persona que me trajo todas estas plantas. Yo no puse ningún tipo de reparo, yo simplemente dije que sí, que me las diera. Esto lo vamos a botar. Vamos a botar por el momento, porque nunca se sabe. Yo siempre me libero del papel y todo donde cae, porque usted no sabe si hay alguna espora, si hay algún bichito. Aquí hay muchas cosas que son microscópicas y usted no las ve. En la vida pasan muchas cosas a las que usted no les puede dar explicación. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. A ver, cambiamos esto para acá. Y vamos a sacar esta. Esto prácticamente es una planta madre con miedo de morir, que dio un cakey por aquí, chiquitito. Y un cakey por acá. En una varita aparte, ¿no? Esta varita. Miren. Varita. Y cakey. Es un hijuelo. Bueno, como ustedes comprenderán, si queremos salvar la planta madre, hay que quitar todo eso. Si queremos salvarla, yo la veo ella en muy malas condiciones. Pero, ¿por qué no? Vamos a darle el chance. Yo lo siento mucho por los cakes, pero decimos adiós. Ya ellos han absorbido demasiada energía de la pobre planta. Ya les toca como que descansar un poquito bien lejos de la planta. Fuera de aquí. No aguanto lágrimas. A ver, vamos a quitar esto. Porque a mí estas hojas no me gustan nada. Bueno, ya desinfectamos. Vamos a ir quitando a ver con qué nos quedamos. Aquí. A ver con qué nos quedamos, ¿verdad? Increíble. Y, uy, qué duro. Increíble. Bueno.
Cuando usted se pone a cuidar orquídeas y van pasando los años, usted ha visto tantos casos que ya nada le sorprende. Nada. Todo puede ser. Yo me recuerdo al principio cuando yo empecé que yo me asustaba de cualquier cosa. Y la primera vez que intenté salvar una pudrición de corona, ay, qué miedo yo tenía, por Dios. Pero estaba muy nerviosa, dudosa de mí misma. Pero al final lo logramos. En unos 3 meses más o menos la planta se recuperó. De los muchos videos que yo tenía en esos tiempos, algunos sí los pude recuperar, pero otros no. Y cosas de la vida, como dice la canción. Cosas de la vida. Taran, tan, taran, taran. A ver, vamos a cortar aquí. Aquí, ya, tenemos ahí. Bueno, pues esto es lo que ha quedado. Prácticamente patiseca, con pocas raíces. 1, 2, 3, 4, 5 raíces. Está la pobre malita. Me da mucha pena con ella. Y vamos a ver aquí qué tenemos. Vamos a ver qué podemos hacer por este cake. A ver, vamos a quitarle esto. A ver, quitamos esta varita. Aquí. Bueno. El cake está en su punto. Tiene 3 hojas. 1, 2, 3, 4, 5 raíces. Podemos intentar salvarlo, ¿verdad? Cortamos este exceso aquí, que está seco. Miren las hojitas. También ha sufrido mucho el pobre cake. Pues bueno, vamos a darle una limpiecita donde puse el papel mora. Tienes tanto desorden aquí encima de la mesa que ya no encuentras nada. Esto aquí está, como decimos los cubanos, esto aquí está en llamas. Bueno, les muestro, ya encontré el papel. Esto que está aquí es algo muy chiquitito, eso no vale la pena mantenerlo. Es una varita. Yo le digo adiós, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, pero no podemos mantenerlo. Esta es la parte que menos me gusta a mí, la parte de la limpieza de las hojas. Todo lo demás yo lo disfruto, pero esta parte, esto me cae a mí malísimo, sinceramente. Tenemos una planta madre que dio 2 cakes. Este cake está muy bien en raíces y la planta madre tiene muy pocas raíces. Entonces, podemos dejarlo en un recipiente. Ponemos en un recipiente para que se hidrate un poquito las 2 plantitas. Ponemos aquí, le echamos un poquito de agua. Bien, entonces aquí tenemos otra plantita, que esto está complicado. Aquí tenemos otra plantita, que esto está bastante bien. Y esta que está aquí. Bien, entonces vamos a hacer una de estas, porque de verdad que los cakes llevan bastante trabajo. Y esto yo podría decir que la planta madre se parece más a un cake que a una planta madre. Entonces, bueno, en esta parte de aquí yo intenté salvarlos con el método de la botella, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nada más que hay 2 hojas. Intentamos lo que se pueda. Bien, esto ya está terminado. Sacamos esto de aquí, que aquí fue donde yo lo puse.
Esto está terminado, vamos a ponerlo aquí por ahora. Esta que está aquí, voy a intentar bien. Entonces ahora hay que buscar maceta para todos estos proyectos, porque sinceramente hay plantas que sí llevan una maceta más grande, pero cuando la planta es tan pequeña, pues usted preferiblemente coja un vaso. Yo tengo un proyecto que se llama orquídeas en carbón, que me recuerdo que es un video que ha sido muy visto. Bien. Entonces, que les estaba hablando de que este tipo de plantas chiquititas, estas cositas, es preferible que usted las ponga en un vaso de cristal transparente con carbón. Preferiblemente con carbón nada más. Si tiene suficiente carbón, utilice carbón nada más. Y esa planta se va a recuperar perfecto, porque la prueba la tengo en ese video que se llama orquídeas en carbón. Y eso es uno de mis videos favoritos, sinceramente. Bueno, yo tengo vasos de cristal, porque todos estos tipos de vasos de Coca-Cola y ese tipo de cosas. Esto no, esto yo conté una vez que estos vasos brocados los estaban vendiendo a €1 porque tenían aquí un defecto. Esta parte de aquí está medio roto. Y yo así mismo me los llevé. Pero estos de Coca-Cola, que a mí me los regalan y los voy guardando. Este tipo de vaso es perfecto, pero perfecto. Sinceramente. Perfecto para que usted salga adelante. Bien, voy a hacer lo que yo pueda, porque yo creo que no tengo mucho carbón, pero no quiero estar echando sustrato a los vasos. Les voy a echar, a ver, vamos a echar en el fondo, echamos piedrecitas. Vamos a hacer la prueba con el primero.